favor. Muchas gracias y buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Estaba pensando recién qué logro extraordinario que hemos podido tener en medio de la pandemia para lograr este encuentro y reunir una masa crítica tan importante de dirigentes políticos, de activistas, de militantes, de medios de comunicación, de movimientos sociales. Y creo que esto nos anima como para ver cuál puede ser nuestro plan futuro, cuál puede ser este plan que nos lleve a dar una narrativa común, una voz común que se haga sentir, que se organice, una campaña internacional que pueda aterrizar en campañas regionales, en campañas locales. La cumbre de la Internacional Progresista efectivamente se realiza en un momento único y en un momento crítico de la historia de la humanidad. Hoy Chomsky hace un rato, me imagino que lo habrán escuchado, habla de esta confluencia de crisis como de una crisis terminal, la posibilidad de que sea una crisis terminal con la amenaza de la guerra nuclear, con la catástrofe ecológica que estamos viviendo, con el desmoronamiento de la democracia. Y nosotros en América Latina hemos tenido en la última década muy importantes iniciativas para pasar de una democracia liberal hacia una democracia participativa, una democracia popular y una democracia revolucionaria. Pero está todo esto puesto ahora en jaque. Así que no es exagerado decir junto a Chomsky que el futuro de la humanidad depende de cómo podamos encarar la batalla en este momento. La pandemia ha rasgado el velo fundamentalmente sobre dos cosas. Primero, sobre el fracaso total y rotundo del actual sistema económico. Si pensamos que la potencia económica, política y militar más grande del mundo, los Estados Unidos de América, no puede curar a sus enfermos y no puede enterrar a sus muertos y tiene un presidente que aconseja tomar la bandina, nos damos cuenta de la magnitud del fracaso del capitalismo. Y por otro lado, la profundidad y la violencia de la desigualdad. Nosotros sabemos que no es nueva la desigualdad en nuestro continente. Yo estoy acá en el medio de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con más presupuesto de América Latina, y esta noche muchos compatriotas estarán durmiendo en la calle y en las villas de emergencia, sin agua, sin luz, sin conectividad para que los niños y los jóvenes puedan conectarse con sus estudios y con sus actividades. Esto no empezó con la pandemia, pero sí la pandemia lo muestra en su total crudeza, la violencia y la profundidad de la desigualdad. La nuestra es, como decíamos, la región más desigual del planeta y las diferencias son obscenas. Aún en medio de la pandemia ha surgido en nuestro continente un nuevo 1.000 millonario, es decir, 1.000 millones de dólares cada 2 semanas. Hoy hablaba Chomsky de esto porque por primera vez en los Estados Unidos los billonarios pagan menos impuestos que todo el sector del trabajo. Todo el sector del capital ha pagado menos impuestos que todo el sector laboral en los Estados Unidos. Y esto, digamos, es un rasgo muy importante de la decadencia y de la crisis del capitalismo. Por más que, como sabemos, hay algunos que van a tratar de reconstruirlo como se hizo después de la crisis del 2008. Además, hay otro problema adicional que es después de la pandemia se van a revertir muchos de los avances y muchas de las pautas de desarrollo social, algunas de las cuales se mencionaron ya acá, que obtuvimos en la década, lo que llamamos la década ganada. De modo que frente a la cantidad de los millones de personas que van a pasar de integrar la clase media a ser nuevos pobres y las personas que ya estaban en situación de pobreza que van a pasar a la miseria, a la indigencia. Nosotros creo que en este momento tenemos que planificar como Internacional Progresista grandes gestos de justicia social y para eso es imprescindible que tengamos y hagamos y exijamos
grandes gestos de justicia fiscal. ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Es un imperativo ético que la paguen los que más tienen. Por lo tanto, nosotros estamos discutiendo a nivel de internacional progresista en Argentina, y queremos comentarlo brevemente, la necesidad de que haya un impuesto permanente y progresivo para las grandes fortunas, un impuesto a las actividades financieras, que hace muchos años se discute, la tasa Tobin, recuperar una idea de tiempos de guerra, que haya un impuesto extraordinario a quienes han obtenido ganancias extraordinarias como resultado de la pandemia, que son el sector del comercio virtual, el sector tecnológico y el sector farmacéutico. Un impuesto a la actividad digital, que ya representa el 40% del Producto Interno Bruto regional. La necesidad de acabar con paraísos fiscales, que fue un tema que se trató bien en Ecuador en el pasado, y que los paquetes de rescate públicos, los paquetes de rescate que se hacen a las empresas, sean condicionados, es decir, que no haya un rescate universal, que se separe de este rescate a quienes tienen sus empresas radicadas en paraísos fiscales o son evasores de impuestos o están en condiciones de repartir bonos y beneficios entre sus accionistas. En este momento, como sabemos, se están discutiendo en el mundo entero propuestas e iniciativas que desde la izquierda hemos discutido hace décadas, como el jubileo de la deuda a los países que no pueden pagarla, el salario básico universal, el recorte de la jornada laboral, la jubilación temprana para generar más puestos de trabajo. Bueno, nosotros creo que tenemos que organizar estas propuestas y tenemos que presentarlas como un frente común y, por supuesto, estar abiertos a otras propuestas que puedan generarse. Es el momento de tomar decisiones colectivas, compañeras, compañeros. Nosotros nos hemos demostrado durante la pandemia que somos capaces de tomar colectivamente decisiones. Una decisión de tal magnitud como habernos quedado dentro de nuestras casas, haber suspendido toda actividad social y toda actividad económica para cuidar nuestra salud. ¿Qué no podríamos hacer tomando decisiones colectivas para cuidar y preservar la salud del planeta? En América Latina nosotros estamos sufriendo un cambio muy importante de paradigma. Lo mencionó Andrés Arauz, verdaderamente estamos viviendo un plan Cóndor 2 sistemático, una matriz sistemática. La década pasada nosotros pudimos disfrutar y protagonizar la extraordinaria forja de la unidad regional latinoamericana y caribeña con esta confluencia de líderes. Tu micrófono está apagado, Juan Pablo. Parece que se congeló, sí, ¿no? Estamos a un problema técnico. Vamos a esperar un minuto. Muy bien, continúa Alicia Castro, por favor. Estaba hablando de esta conjunción de líderes que, como decía Cristina Fernández de Kirchner, la primera vez que había presidentes que se parecen a sus pueblos, la primera vez que tuvimos un presidente indígena, la primera vez que tuvimos un presidente obrero. Y junto con esto, con la extraordinaria recuperación de los ideales de nuestros libertadores, de quienes forjaron la patria grande, basados en dos elementos básicos y que necesariamente tienen que ser correlativos para lograr beneficios para nuestros pueblos, la independencia y la unidad. Sin unidad no hay soberanía política, sin unidad no hay independencia económica, sin unidad no hay justicia social. Pensemos que nosotros hace no tanto tiempo, en el 2011, logramos la forja de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Primero habíamos logrado UNASUR, que tuvo una institucionalidad supranacional muy importante, tanto que su Consejo de Seguridad logró evitar un golpe policial que se le había hecho a Rafael Correa,
logró sofocar una secesión de la Media Luna, de aquellos sectores golpistas que luego intervinieron en el golpe que finalmente se le dio a Bolivia recientemente. Y nos quedaron muchos proyectos pendientes, como armar una OTAN del Sur, la OTAS, o el Banco del Sur, o una moneda común, tantos proyectos que hubieran afianzado nuestra soberanía. Pero juntos también fuimos capaces, en el año 2005, de dar un golpe al ALCA, de rechazar el ALCA. Y esto algunos lo han comparado con el golpe estratégico más importante que sufrieron los Estados Unidos después de Vietnam. Es decir, nosotros logramos con esa unidad regional objetivos estratégicos de emancipación muy importantes, que parecían definitivos. Y luego vino la revancha. Y no sé si estábamos preparados para lo que vino, porque no nos habíamos imaginado la potencia del lawfare, que ya se mencionó acá anteriormente, no me voy a extender sobre lo que significó esa manipulación de la justicia que le dio primero ese golpe parlamentario a Dilma Rousseff, que había sido votada por 54 millones de brasileros, y luego el juicio a Lula, que fue condenado sin pruebas y fue virtualmente secuestrado electoralmente, quien hoy hubiera podido ser el presidente de Brasil. Y esto fue el laboratorio. Y luego se secuestró electoralmente a Evo Morales, que había triunfado en las elecciones, y luego se está secuestrando electoralmente a Rafael Correa en el Ecuador. Pero con entusiasmo, con militancia política, con creatividad, espero y confío en que muy pronto recuperemos los gobiernos de Bolivia y de Ecuador, que son, nosotros lo vivimos desde Argentina. Bueno, en Argentina tenemos una comunidad boliviana muy grande, muy extensa, que incluye a Evo Morales y Álvaro García Linera, que están ahora en Argentina. Pero nuestro amor por Bolivia, por Ecuador, por los procesos que vivimos de unidad regional son muy fuertes y están muy presentes para nosotros. Esta fue la Latinoamérica que soñaron nuestros libertadores y creo que está, como decía Lucho Arce, en la memoria de nuestros pueblos, en la memoria de los que vivimos ese momento de gran empoderamiento, de gran reconocimiento, ese momento en que fuimos nosotros mismos, Latinoamérica, con nuestras ideas, con nuestros ideales. Como decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, América Latina no tiene que copiar ningún modelo, sino ser original. O inventamos o erramos. Y acá estamos, compañeras y compañeros, en la Internacional Progresista para inventar. Mencionó Lucho Arce que hemos vuelto a ser el objetivo de los Estados Unidos, que estuvieron durante un tiempo dedicándose a perseguir y apropiarse de los recursos naturales de Oriente Medio y lo dejaron devastado. Y ahora efectivamente han vuelto a mirar hacia América Latina. Devastado Medio Oriente y convertido, como dijo Gustavo Petro, convertido el Mediterráneo en un gran cementerio de todos quienes tuvieron que huir de esas guerras espantosas. Venezuela hoy está bajo asedio, como sabemos. Hoy creo que hoy mismo el secretario de Estado Pompeo está con el canciller de Brasil, con el canciller de Bolsonaro, está en la frontera la frontera entre Brasil y Venezuela en una actitud verdaderamente amenazante, y la matriz que emplean es la misma matriz que se empleó en Libia, es exactamente la misma matriz: demonizar al mandatario, crear luchas internas, pues, si fuera posible una guerra civil, organizar un verdadero linchamiento mediático. No nos olvidemos que en Latinoamérica tenemos no solo bases militares, tenemos bases comunicacionales. Organizar un gobierno paralelo, como han sido los ridículos
absurdos, mamarrachos de los candidatos autoproclamados como Guaidó y Añez, bloquear las divisas del país, como han bloqueado las divisas de Cuba por décadas y ahora han bloqueado las divisas de Venezuela, crear un gran malestar interno, transferir esas divisas al gobierno paralelo y finalmente reunir una cantidad de excusas y razones para intervenir militarmente, que es lo que hace tanto tiempo están persiguiendo en Venezuela y lo que amenaza de un modo u otro a América Latina, porque obviamente cuando uno de nosotros está amenazado, la amenaza cae sobre todos nosotros. Quiero hacer un especial homenaje a Rafael, que creo que está con nosotros, y si no estuviera presente en esta conversación, igual está con nosotros, por lo que significó el asilo diplomático de Julian Assange. Yo tuve ocasión de estar muy cerca de esos acontecimientos porque era embajadora en Londres cuando Julian estaba asilado en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido y creo que lo vi a los 2 días de llegar. Y esta es una extraordinaria paradoja y una de las más crueles de nuestro tiempo, porque mientras todos estamos viviendo, tratando de discernir, nadando entre las falsas informaciones, entre las mentiras que siempre sostuvieron los medios. Los medios son, además, conservadores por naturaleza y tratan de mantener el status quo, el estado de las cosas, en un presente continuo. Pero además, también apoyan a los golpistas, pero esto no es nuevo, pero sí es nuevo las nuevas modalidades de comunicación, el Big Data, modo de segmentar la información, de dedicarla, que la convierte en armas muy poderosas, no solo de la antidemocracia, sino incluso del golpismo. Y pueden crear tendencias que terminen en elecciones como la de Trump o como la de Bolsonaro. Por eso es tan importante en este momento, y se mencionó ya hoy, el tema de la comunicación, de tener una verdadera política de comunicación global, nuestra propia, de la internacional progresista, de tener medios de comunicación popular a nuestra disposición como para poder contrarrestar esa feroz maquinaria de los medios comerciales que están, por supuesto, al servicio de los poderes fácticos y de los poderes concentrados y de las corporaciones. Y en este momento, Julian Assange, que con Wikileaks nos reveló cómo funciona el mundo, que nos reveló los atroces crímenes de guerra de los Estados Unidos, que nos reveló la magnitud del espionaje global, está preso en una cárcel de alta seguridad como si fuera un criminal peligroso y está amenazado con un juicio de extradición, está pasando ahora el juicio de extradición para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo espera una condena de varias vidas, de 175 años. ¿Por qué? Por decir la verdad sobre lo que sucede en Estados Unidos, por decir la verdad sobre la injerencia de los Estados Unidos sobre nuestros pueblos y sobre nuestros gobiernos. Necesitamos un plan, necesitamos una campaña mundial, necesitamos una visión común para el postcapitalismo. Hoy Yanis Varoufakis en la conferencia inaugural dijo que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, y esto lo dijo Gustavo hoy acá también muy temprano. El capitalismo está incendiando el planeta. Necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo contrato social, un nuevo contrato económico y social, y necesitamos urgentemente un nuevo acuerdo ecológico para que podamos salvar el planeta y la vida en el planeta. La medida de nuestro éxito, dijo hoy Naomi Klein, cuando habló de que no habrá una nueva normalidad, que estamos en un planeta roto, que tenemos que detenernos
en la reparación. Habló de un concepto muy interesante de la reparación y cómo nuestro éxito no se va a medir más en el crecimiento económico, sino en la medida de nuestra reparación. Y nos animó a encarar esa reparación con alegría, porque también puede ser una reparación de nosotros mismos. Y hablando de alegría, quiero terminar anunciando, convocándolos muy especialmente a todos y todas los miembros de la Internacional Progresista para que el próximo Congreso Mundial 2021 se realice en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Las islas del Atlántico Sur incluyen, por supuesto, a nuestras Islas Malvinas. Nosotros tenemos entre los miembros integrantes de la Internacional Progresista en Argentina al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien nos extiende hoy a través mío una invitación a que el año que viene celebremos nuestro Congreso Mundial en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, que queda además frente a la Antártida, es la única provincia bicontinental, incluye el continente antártico, y es la puerta a la Antártida, esta ciudad de Ushuaia, donde los y las esperamos a todos y todos a fin del año 2021. Será entonces un congreso del fin del mundo, será un congreso al que llegue Lucho Arce como presidente de Bolivia y que llegue Eduardo Arauz como presidente del Ecuador. Y será un congreso donde, aprovechando que estaremos en el fin del mundo, si ustedes aceptan nuestra convocatoria y nuestra invitación, será un congreso donde entre todos y todas nos animemos a dar vuelta al mapa y desde la ciudad más austral del mundo podamos poner nuestro norte en el sur y al mismo tiempo los que están más abajo los podamos poner al tope de nuestras prioridades. Los que están abajo, que estén arriba. Muchas gracias.